La casa, con sus muros de barro agrietados por los inviernos y los veranos sin piedad, nunca conoció el arrullo de una cuna. Solo un rincón, frío y desolado, donde una sombra ovalada se aferraba a la pared como un recuerdo persistente, marcando el lugar exacto donde alguna vez la esperanza había sido una promesa tangible. Era el final del invierno, y Alma, como cada año, fregaba el porche con agua de ceniza. El chirrido de la escoba contra las tablas desgastadas se mezclaba con el cacareo de las gallinas, que levantaban nubes de polvo alrededor de sus botas cuarteadas, indiferentes al ritual anual de limpieza. El sol, a un remolón en el horizonte, bañaba el paisaje con un matiz azulado, tiñendo las cosas olvidadas por el tiempo con una pátina melancólica. El anillo de bodas de Alma, torcido y oscurecido por el óxido, colgaba de un clavo viejo incrustado en el marco de la puerta. No parecía algo perdido, sino algo deliberadamente dejado a un lado, una señal de una vida que se había desviado de su curso. En ese porche todo era un murmullo silencioso, la madera quejumbrosa, el aire quieto, los pequeños y repetitivos gestos de una mujer que seguía viviendo, respirando, a pesar de haber sido olvidada. El poblado era insignificante, demasiado pequeño para tener una estación de tren, un médico o la promesa de misa dominical si las nubes amenazaban lluvia. Tan diminuto que cualquier ausencia se convertía en un rumor incesante y cada rumor en una verdad incuestionable. Alma lo sabía bien. Sabía que nadie la insultaba directamente, ni la golpeaba, ni la escupía, ni la señalaba con el dedo. Era algo mucho peor. Simplemente habían dejado de verla. Y cuando, por casualidad, la veían, era a través de los labios fruncidos de otra mujer. Pobrecita, mascullaban con una piedad teñida de superioridad. O lo que era aún más hiriente, no tuvo suerte, ¿verdad? Como si la fertilidad fuese la única moneda de cambio para medir el valor de un alma. Como si un vientre vacío pudiera borrar la existencia plena de una vida. Ella había sido esposa. Por un breve lapso, casi lírico, un tiempo que solo se sentía real al ser recordado demasiado tarde, como un sueño que se desvanece al despertar. Jacob, su marido, poseía un silencio hermoso en la mirada, de esos que prometen un camino compartido. Él creía que las manos contaban historias más verdaderas que las palabras, y con esas manos, meses antes de su partida, había tallado una cuna de madera clara. Era un acto de esperanza pura, de fe ciega en algo que aún no existía, una plegaria silenciosa al futuro. Pero la cuna nunca oyó un llanto, nunca sintió el calor de un pañal, nunca acunó la oscuridad de la noche, y como todo objeto que permanece vacío por demasiado tiempo, se transformó en algo diferente. Ahora descansaba junto a la estufa, atestada de leña partida. Solo gemía cuando el fuego crepitaba en su interior, como si aún contuviera el eco de un niño que nunca llegó a nacer. En la aldea, la esposa del pastor elevaba la voz de forma ostentosa cuando Alma pasaba cerca. El roce de su falda en el banco de la capilla sonaba más severo cuando Alma entraba. Las otras mujeres, con sus propios hijos colgados de las caderas como pequeños tesoros, los sujetaban con un poco más de fuerza al verla. Como si la esterilidad fuera una enfermedad contagiosa. Como si el vientre de Alma tuviera el poder de marchitar las promesas ajenas. Pero Alma no se defendía, no daba explicaciones, no luchaba contra su destino. Simplemente se levantaba cada mañana, barría, cocinaba, cosía. Creía firmemente en un tipo de oración que se hacía con los pies en la tierra y el corazón en pedazos. Una oración que, para ella, poseía más fuerza que cualquier sermón pronunciado desde un púlpito. Y aún sin hijos, mantenía sus propios rituales. Preparaba gachas los domingos, recogía manzanilla cuando el viento cambiaba de dirección, guardaba botones sueltos de prendas que nadie más usaba, cantaba para sí misma cuando el dolor la oprimía, porque había descubierto que la voz que resonaba en su interior era la única que nadie podía arrebatarle. A veces, al caer la noche, contemplaba la cuna llena de leña y se preguntaba si aún era posible que en ese hogar, que nunca había sido un hogar de cuna, algo nuevo pudiera nacer. No un hijo de carne y hueso, quizás un nuevo propósito, un gesto, un nombre. En el fondo de su alma ya no se cuestionaba si aún podía ser madre. Se preguntaba en un silencio profundo si aún podía ser refugio, porque algunas mujeres no gestan con el cuerpo, pero su alma es capaz
capaz de dar el calor más profundo. Y existían niños, ancianos y forasteros que solo necesitaban eso, un alma tranquila que no se rendía, que se quedaba, incluso cuando el mundo entero parecía desvanecerse. Allí, en ese rincón olvidado del mapa, Alma no tenía hijos, pero había algo en la forma en que miraba el fuego, en que guardaba las ollas de barro, en que suspiraba en el porche al atardecer, que parecía susurrar: si alguien me elige, me quedo. Si alguien me llama, escucho. Si alguien se hiere, cuido. Y quizás eso era el verdadero comienzo de algo, el inicio de un hogar, aunque aún estuviera por construirse, aunque llegara herido, en silencio o sin nombre. Él apareció al final de una tarde fría, cuando la luz amarillenta del sol poniente transformaba el campo en un recuerdo desvaído. Estaba sucio hasta el alma, como si la tierra misma hubiese intentado borrarlo de la existencia. El rostro cubierto de polvo, las mejillas marcadas por hematomas que ya habían perdido el color de la rabia, teñidos ahora por la vergüenza. No pronunció su nombre, no dijo una palabra, solo apareció cerca del granero, tan delgado como una sombra, con la mirada clavada en el suelo, como si temiera encontrarse con otros ojos. Alma lo vio, pero no lo llamó. Permaneció inmóvil en la puerta, con la vasija de agua en las manos, como quien presencia una aparición, no por miedo, sino por un reconocimiento instintivo, incomprensible. El silencio del niño era denso, no de timidez o de un berrinche infantil. Era el tipo de silencio que se aprende cuando las palabras solo traen consigo más dolor. Alma lo sabía, porque había sentido el mismo tipo de silencio crecer dentro de su propio vientre vacío. Ella no le preguntó de dónde venía, ni si tenía hambre. Simplemente dejó la puerta abierta y regresó al interior de la casa. Cuando salió de nuevo, minutos después, el niño estaba sentado en el suelo, junto al tronco donde los gatos solían dormir. No la miraba a ella, ni a nada en particular. Solo respiraba profundamente, como alguien que lucha por contener el llanto. Esa noche, durmió acurrucado cerca de la chimenea, envuelto en una manta que Alma había dejado doblada sin decir una palabra. La habitación estaba lista, esperándolo, pero él no subió. Y ella no insistió. Algunos dolores, Alma lo sabía, necesitan primero el calor, no el espacio. En el desayuno, el niño eligió una taza agrietada entre todas las demás intactas. La tomó como si ya le perteneciera. Alma lo notó, no hizo ningún comentario. Los niños eligen lo que sienten que merecen, y a veces creen que lo roto les sienta mejor que lo que brilla. Él no hablaba, pero comía con avidez. Observaba cada rincón de la casa. Sabía dónde estaban las cosas. Nunca invadía, nunca pedía, pero se quedaba. Y quedarse, para alguien que ya ha sido expulsado, es la mayor de las valentías. Comenzó a barrer el porche sin que se lo pidieran, a recoger los huevos del gallinero, a cuidar de los animales con manos pequeñas, pero increíblemente cuidadosas. Y cada uno de sus gestos era un grito mudo, una declaración. Alma comenzó a comprender. Aquel niño hablaba todo el tiempo. Hablaba con la forma en que doblaba un paño, con la manera en que observaba el fuego, con la elección de la taza rota cada mañana. Ella no intentó hacerle preguntas, simplemente le respondió con rutina, con pan tibio, con una manta doblada, con un silencio respetado. Y poco a poco, el niño empezó a respirar de otra manera, ya no como quien se esconde, sino como quien desea permanecer. Una tarde ventosa, Alma lo vio clavar un nuevo clavo en la puerta del gallinero. Nadie se lo había pedido, pero él había percibido la necesidad y había actuado. Era su forma silenciosa de decir: estoy aquí y veo. Su silencio persistía, pero ya no era una ausencia, era un lenguaje, una comunicación profunda. Y en su rostro, cuando Alma le entregaba la sopa caliente, había algo casi imperceptible, un gesto de confianza, no con las manos, ni con una sonrisa explícita, sino con la forma en que sostenía la cuchara, con la manera en que dejaba la puerta entreabierta al dormir, como quien empezaba a creer que nadie lo expulsaría de allí. Y fue así como Alma, sin prometer nada, comenzó a ser hogar, no madre, aún no, pero morada, un refugio seguro. Y para quien había sido arrancado de sí mismo tan temprano, eso ya era todo. Eso era vida. Cayó el atardecer cuando la encontró, sus pequeñas manos metidas en el nido de las gallinas, los ojos encendidos con desesperación y una rabia contenida. No era hambre lo que impulsaba a la niña, era otra cosa, algo más áspero, más oculto, una vergüenza aprendida demasiado pronto. Cuando Alma se acercó, la niña apretó los huevos contra su regazo como si fueran armas. Sus pequeños puños
puños blancos. Sus ojos no pedían disculpas, pedían distancia. La niña tenía el rostro de su madre y los puños apretados de su padre. Era la hija del sheriff, pero sus pies estaban curtidos por el polvo del camino y su voz había sido entrenada para herir. Dijo, antes de huir corriendo, creí que no podías tener nada. Como si las palabras de los adultos se adhirieran a la lengua de los niños, incluso antes de que comprendieran su verdadero significado. Alma no respondió, solo se quedó allí, con la cesta volcada a sus pies, escuchando el silencio que quedó tras la huida de la niña. Era un silencio cortante, de esos que no cicatrizan fácilmente. Esa noche, Alma no durmió. Se dedicó a remendar un paño antiguo. No era para arreglarlo, era simplemente para mantener sus manos ocupadas mientras su alma masticaba el dolor que sentía. Por la mañana, recogió 2 huevos del gallinero y los colocó en la ventana, en el exterior, no como una trampa, sino como una señal, como quien dice, aún hay abundancia aquí. Incluso cuando me arrebatan lo mío, los huevos desaparecieron antes del mediodía, y esta vez sin desorden, sin prisa, simplemente habían sido tomados con cuidado. Alma lo percibió. Semanas después, la niña apareció de nuevo, esta vez con un corte en el brazo y los ojos secos, desprovistos de lágrimas. No dijo nada, no pidió ayuda, solo se quedó de pie cerca de la cerca, como quien ha olvidado el camino de regreso a casa. Alma entró en la casa, regresó con una tira de tela limpia y una botella de alcohol. Limpió la herida sin hacer preguntas. La niña apretó los dientes, pero no huyó. Cuando terminó, Alma le puso la mano en el hombro por un segundo, un toque firme, pero sin sujetarla. Al día siguiente, sobre los escalones del porche había una cuerda, nueva pero con el inconfundible olor a polvo antiguo. Era la misma cuerda que Alma usaba para atar los haces de leña. La niña debió haberla tomado del granero. Era una devolución, o un intercambio, o quizás un lazo invisible que se estaba forjando. Alma colgó la cuerda en el clavo junto a la cuna de leña. No dijo nada. Sabía que algunas cosas no se atan con palabras, sino con gestos silenciosos. Entregar una cuerda es a veces confiar en que alguien la usará para sujetar, no para huir. Después de eso, la niña regresó varias veces, siempre al límite, nunca pidiendo nada, simplemente estando allí, y Alma, paciente como quien espera la lluvia en un campo reseco, dejaba la puerta sin llave. Cada presencia de la niña era un nuevo hilo en esa casa hecha de restos y de pura ternura, y con ella llegó también otra forma de maternidad, no la que enseña, sino la que repara, la que sujeta sin atar, la que acoge sin moldear, y así entre huevos furtivos, cortes curados y cuerdas dejadas, Alma se encontró siendo madre de una niña a la que nunca llamó por ese nombre, pero que ya sabía dónde encontrar calor cuando el mundo se volvía frío y duro. Y eso era todo, eso era más que lazos de sangre, era elección y era curación. Llegó sin anunciarse, como suelen hacerlo aquellos que lo han perdido todo, montado en un caballo agotado, con los ojos bajos y los hombros encorvados, como si cada hueso cargara con un recuerdo que nadie había querido escuchar. No pidió alojamiento, solo se quedó allí, frente a la casa de Alma, sentado sobre la silla de montar, observando el humo que ascendía de la estufa como una señal de algo que él ya no sabía interpretar. Permaneció así durante horas, sin llamar, sin golpear, solo esperando que el tiempo le concediera la entrada. Tenía el semblante de quien había conocido la justicia por el lado más implacable de la balanza. Alma lo conocía de vista, un hombre que alguna vez había sido temido, respetado, alguien de importancia. Ahora era solo una presencia, y en su alforja llevaba 2 pequeños caballitos de madera tallados a mano, gastados por el uso. Alma no preguntó, simplemente los notó. Sabía que los juguetes guardados por hombres silenciosos eran lamentos transformados en madera. Cuando la noche cayó, ella dejó una vela encendida en el alféizar y empujó la puerta con mayor suavidad de lo habitual. Al día siguiente, él estaba sentado en la silla del porche. Aún no había hablado, pero sus ojos brillaban con el rocío de la mañana, o con algo más profundo, con el eco de lágrimas no derramadas. Quizás era el olor a humo, el calor de la leña, el sonido del hervidor silbando. Porque hay dolores que no se curan con palabras, sino con aromas que evocan un tiempo que ya no volverá. Alma le ofreció un tazón de sopa caliente. Él comió despacio, como si cada cucharada pesara más que la última sentencia que había firmado en su vida anterior. Después, sin pronunciar
pronunciar una sola palabra, se levantó y comenzó a reparar los escalones del porche. El martillo en su mano temblaba ligeramente, pero el gesto era firme, decidido. Y en ese silencio martillado, él estaba diciendo lo que ya no podía ser dicho con la voz. Ella no preguntó por sus hijos perdidos, y él no le contó. Pero esa tarde, mientras él pulía el viejo pasamanos, Alma colocó un trozo de tela doblado sobre el brazo de la silla donde él solía sentarse. Era una tela con olor a lavanda y a tiempo, un gesto simple, pero para él fue suficiente. Se quedó. En los días siguientes, reparó el tejado, enceró la mesa, reconstruyó el banco de la cocina. Cada arreglo era una especie de oración muda. Cada martillazo, una lágrima que se negaba a caer. Alma cocinaba en silencio, preparaba el café más fuerte, tendía la ropa en el tendedero con manos más lentas, más deliberadas. No era un acogimiento forzado, era convivencia con espacio, con respeto. En aquella casa de silencio tejido, el juez encontró un espacio donde no necesitaba ser un nombre ni una función, solo un hombre que, aunque quebrado, aún sabía construir. Y Alma, con su escucha sin palabras, le ofreció un lugar donde el luto no necesitaba ser escondido, donde el dolor podía existir sin necesidad de explicación. En el porche reconstruido, los niños comenzaron a sentarse cerca de él. Primero el niño del granero, con su silencio comprensivo, y luego la niña de la cuerda, con su mirada desafiante que poco a poco se ablandaba. El juez nunca les habló directamente, pero una tarde dejó uno de los caballitos de madera sobre el escalón más bajo. No dijo para quién era, pero todos en el fondo de sus corazones lo entendieron. Fue así como, sin promesas explícitas, él se quedó, y allí, en aquel rincón del mundo donde la justicia a menudo fallaba y el amor, de alguna forma, sobrevivía, un hombre que había enterrado a 2 hijos reencontró poco a poco un lugar donde su propio llanto podía descansar. Aunque nunca fuera derramado, el fuego comenzó como todos los desastres, demasiado pequeño para asustar, demasiado tarde para contener. Era una noche seca, el viento del este soplaba con furia y un olor a tensión flotaba en el aire. Una luz anaranjada y amenazante danzaba en el horizonte antes de que alguien se diera cuenta de que no era el atardecer, sino la desesperación que ardía. Cuando las campanas de la aldea comenzaron a sonar, cuando las voces se elevaron en gritos de pánico y los caballos relincharon con terror, Alma ya estaba a medio camino del pueblo, no porque alguien la llamara, sino porque lo sintió. Porque hay almas que se mueven al olor del peligro con la misma urgencia con la que una madre responde al llanto de su hijo. El salón ardía con furia, como si intentara devolver a la tierra todo lo que un día había sido olvidado entre sus paredes. Hombres corrían desesperados con cubos de agua, mujeres gritaban los nombres de sus hijos, y en medio de ese caos abrasador estaban los niños. Pequeños, dispersos, perdidos, escondidos bajo mesas rotas, en sótanos oscuros, en pasillos llenos de humo denso. Alma entró, no dudó ni un segundo. El pañuelo mojado cubriendo su rostro, la mirada fija, el paso firme y decidido. 1, 2, 3. Ella sacaba de las llamas esos fragmentos de inocencia que nadie más parecía ver, ni siquiera buscar. No los llamaba por sus nombres, solo reconocía sus ojos llenos de miedo. Los mismos ojos que ella misma había tenido ante otra pérdida, mucho tiempo atrás. Entre el crujido de la madera y el rugido de las llamas, encontró a un niño acurrucado bajo una mesa de juego, temblando. Él sostenía un trozo de papel quemado, medio pegado a sus pequeños dedos. Alma lo cargó en sus brazos, y cuando estuvieron afuera, lejos del calor sofocante y el humo asfixiante, él susurró, por primera vez en la casa de Alma. No dijo gracias, ni socorro, solo mamá. Alma no respondió. No pudo. Sus ojos estaban demasiado llenos, no de lágrimas, sino de un silencio antiguo que, al fin, había encontrado su traducción, su eco, su propósito. Ella regresó una vez más al corazón del fuego, y lo que trajo de allí no fue oro, no fue whisky, no fue ningún bien de valor material. Salió cargando un trozo de papel quemado, el mismo que el niño sostenía con tanta fuerza. Era un dibujo, mal hecho, infantil, con líneas torcidas, una casa, 4 pequeñas figuras, y en el centro, una mujer con un vestido azul, la familia que alguien había deseado con todas sus fuerzas, pero nunca había tenido, la familia que, quizás sin saberlo, ya se estaba formando allí, alrededor de Alma, en ese hogar de resiliencia. A la mañana siguiente, la ciudad estaba en silencio, no el silencio del miedo, ni el del caos recién pasado, sino el otro, aquel que llega después de que todo ha sido probado, después de la tormenta. Nadie aplaudió, nadie pronunció discursos
discursos grandilocuentes. Simplemente asintieron con la cabeza. Un reconocimiento mudo, un respeto que no necesitaba ser anunciado a los cuatro vientos. Y fue allí, en ese silencio respetuoso, donde Alma percibió que ya no era la mujer que la ciudad evitaba. Ahora era parte del suelo quemado, parte de la reconstrucción, no por haber dado a luz un hijo de su sangre, sino por haber cargado en medio del fuego lo más humano que puede existir, la valentía pura de cuidar, de proteger, de abrazar lo que estaba perdido. Y cuando regresó a casa, la cuna en la cocina ya no guardaba leña, guardaba sol, un puñado de girasoles recogidos por manos pequeñas, dejados allí sin ninguna nota, un gesto, un agradecimiento, un renombrar silencioso, porque esa noche Alma dejó de ser aquella que no pudo y pasó a ser aquella que siempre fue, una fuente inagotable de calor y refugio. Todo comenzó con un retazo, un trozo de tela olvidado en el fondo de un cajón polvoriento. Alma lo encontró mientras buscaba botones para arreglar el abrigo descosido del niño. Era viejo, suave al tacto, impregnado con el olor del tiempo. Le recordó a su madre, a sus manos tejiendo a la luz parpadeante de la lámpara de aceite, y sin pensarlo demasiado, cortó un cuadrado y lo guardó. No porque lo necesitara para algo específico, sino porque algo dentro de ella se lo pedía, como quien, sin saberlo, comienza a construir una memoria, un legado silencioso. En los días siguientes, más trozos de tela aparecieron misteriosamente. Un bolsillo de un vestido infantil, dejado en el porche con olor a humo, un pañuelo raído y suave, olvidado sobre el respaldo de la silla del juez, un paño de cocina que la niña del sheriff solía enrollar en su mano cuando se sentía pequeña e insegura. Ninguno de ellos dijo nada, ninguno ofreció los trozos directamente, pero todos los dejaron allí, a la vista de Alma, como si cada uno supiera, en el fondo de su ser, que Alma estaba reuniendo fragmentos, no de tela, sino de pertenencia, de lazos invisibles. Ella cosía por la noche, cuando el silencio era más denso y la casa respiraba en paz, acunada por la oscuridad. Las puntadas eran pequeñas, pacientes, casi tímidas. No había prisa en sus movimientos, solo un rito sagrado. Cada trozo hilvanado era una historia que se contaba sin voz, una vida que se unía a otra, y la colcha crecía, día tras día, con colores desiguales, texturas diferentes, olores que venían de la infancia de los otros. Pero en esa heterogeneidad había una armonía tácita, había calor. Un día, Alma tomó un retazo blanco, fino y delicado, guardado en el fondo de un baúl olvidado. Era parte de su vestido de novia, el dobladillo, para ser precisos. Aquel que nunca tocó el altar, pero que conoció el suelo de su hogar, el polvo del camino. Cortó un trozo pequeño, cuadrado, sin ornamentos. Lo cosió al centro de la colcha, no para recordar lo que había perdido, sino para reintegrar lo que aún era suyo, lo que seguía existiendo dentro de ella. Porque hay pérdidas que no se borran, simplemente se cosen a algo nuevo, transformándose. Los niños observaban cómo la colcha tomaba forma, pero no preguntaban, sentían, intuían su significado, y empezaron a recostarse sobre ella en las tardes cálidas, incluso cuando el calor no exigía abrigo. Era allí donde dormían las siestas, donde contaban historias cortas con voces bajas, donde cuchicheaban secretos inaudibles. La colcha se convirtió en suelo, techo, almohada, se convirtió en hogar, y Alma, sin decir una sola palabra sobre lo que estaba haciendo, percibió que aquello que nunca pudo dar con su cuerpo, lo estaba entregando con sus manos, puntada a puntada, un tejido de afecto puro, un calor hecho de retazos, de sobras que ahora se volvían preciadas, y cada retazo, una aceptación, no de lo que faltó, sino de lo que fue, de lo que era ahora. Todas las noches, incluso las cálidas, ella extendía la colcha sobre el suelo de la sala principal. Un gesto simple, un altar doméstico, un recordatorio silencioso de que allí, en ese espacio improvisado, existía algo más fuerte que el destino. Existía la elección. Existía la unión hecha de pequeñas donaciones silenciosas, de actos de confianza. Existía, al fin, una familia, no moldeada por la sangre, sino por la costura, y por el tipo de amor que nunca necesitó un nombre para ser sentido, para ser real. Estaba allí, desde siempre. Una mecedora sencilla, de madera gastada por el tiempo, apoyada junto a la puerta principal. Nunca se usaba, no porque fuera frágil, sino porque tenía un lugar y un propósito tácito que nadie se atrevía a violar. Estaba siempre limpia, orientada hacia el este, hacia donde salía el sol, no hacia el camino, como quien espera un regreso lejano. Alma pasaba por ella todos los días. A veces colocaba una manta suave sobre el respaldo. A veces dejaba flores secas en el asiento, pequeños gestos casi invisibles que decían, aquí también vive la esperanza inquebrantable. Poco
Poco a poco, sin darse cuenta, los niños dejaron de llamar a la puerta. Entraban directamente, con la naturalidad de quien llega a su propio hogar. Se quitaban los zapatos en el porche, se sentaban en la cocina, cada uno en su rincón preferido. Dejaban pequeños objetos por los rincones, un botón brillante, una horquilla de pelo, una piedra de color particular, y Alma recogía todo con el cuidado de quien sabe que así se construyen las raíces más profundas, no con cercas ni con promesas atadas, sino con la libertad de entrar sin pedir permiso, con la certeza de ser bienvenido. El juez una mañana dejó una manija nueva sobre la mesa de la cocina. Nadie habló de ello, pero Alma la cambió por la antigua esa misma tarde, con un gesto de aceptación. La niña de la cuerda comenzó a bordar letras en el paño de cocina, solo iniciales, pequeñas y discretas, pero estaban allí, un testimonio de su presencia. El niño del granero, una mañana en que todos estaban ocupados en sus quehaceres, arregló el pestillo de la puerta trasera que siempre había estado flojo. Lo hizo sin aviso, sin alarde, como todo en esa casa, silencioso, pero profundamente transformador. La cuna, ahora adornada con girasoles vibrantes, se convirtió en un altar de luz. Recibía la luz dorada de la ventana, la sombra apacible de las tardes largas y un olor dulce que Alma no sabía nombrar, pero que le llenaba el alma. Era como si aquel rincón de la casa hubiera encontrado al fin su verdadera función, no la que el mundo esperaba de ella, sino la que el alma de Alma y las almas de quienes la rodeaban necesitaban con urgencia. Fue una tarde de viento en calma que ella la encontró, bajo la viga más baja del porche, junto al suelo de tierra, tallado con un cuchillo fino y una mano pequeña, pero firme. No en un lugar destacado, no para ser leído por cualquiera que pasara, sino para existir, para ser. Como quien inscribe un nombre, no para el mundo exterior, sino para el propio corazón, para la memoria más íntima. Alma pasó los dedos suavemente sobre la palabra grabada. No sonrió, no lloró, solo cerró los ojos y respiró hondo, profundamente, como quien comprende por fin lo que siempre fue, lo que estaba destinado a ser. Y la mecedora seguía allí, intocada, pero ya no parecía solitaria. Era un símbolo de una espera que se había convertido en una presencia vibrante, de una ausencia que se había transformado en hogar. Nunca fue hecha para sentarse en ella, fue hecha para recordar que incluso lo que nunca llegó, incluso lo que faltó con tanta fuerza, puede florecer en otro tiempo, de otra forma, inesperada y hermosa. Y allí, en el porche bañado de luz tenue al atardecer, Alma ya no era la mujer que no tuvo hijos, era la mujer que fue elegida por aquellos que ya lo habían perdido todo, y que en silencio supieron dónde encontrar refugio, dónde sanar sus heridas más profundas, porque a veces se necesita una tierra estéril, un vacío aparente, para que crezca lo que ninguna semilla jamás se atrevió a plantar, el amor más puro y desinteresado.